¿Lleva Paula un nuevo tipo de peinado? ¿Se habrá llevado un susto gordo de esos que ponen los pelos de punta? No, Paula está sometida a miles de voltios, pero no hay que preocuparse, no le hace daño. El causante de ese peinado tan peculiar es la carga eléctrica. La carga eléctrica es también la responsable de estas molestas descargas que a veces recibe uno cuando cierra el coche con llave o cuando toca el carrito del supermercado, o incluso de las chispitas que salen cuando uno se quita un jersey de fibra por la noche. Pero ¿de dónde viene la electricidad? Bueno, esto es ámbar. El ámbar es una resina fósil de la época de los dinosaurios y que de alguna manera está ligado a los primeros experimentos de la electricidad. En griego, ámbar se decía electrón, y de ahí viene el nombre electricidad. Este aparato se llama electroscopio y sirve para comprobar si un cuerpo está cargado eléctricamente. Al frotar el ámbar, adquiere carga eléctrica. Vamos a verificarlo con el electroscopio. Efectivamente. Vamos ahora a frotar una regla. También adquiere carga eléctrica. Lo vemos de nuevo en el electroscopio. Ahora frotamos un trozo de Porexpan, esa especie de corcho blanco. Cuando se frota con un trozo de piel o de lana, algunos electrones de los átomos de la lana pasan a los átomos del Porexpan y por eso queda cargado negativamente. Lo acercamos y vemos que ambos se atraen. Los cuerpos cargados positivamente y los cuerpos cargados negativamente se atraen entre sí. Al frotar este trozo de acetato, un tipo de plástico, también adquiere carga eléctrica. Queda cargado positivamente. Que los objetos puedan adquirir carga eléctrica por fricción puede explicarse a partir de la idea de que la materia está formada por átomos. Los átomos tienen tantas cargas positivas como negativas, pero pueden ganar o perder electrones. Es entonces cuando la carga total se desequilibra. Ambos trozos estaban cargados de forma positiva, por eso los cuerpos cargados con la misma carga se repelen. Los que están cargados con cargas diferentes se atraen. Otros fenómenos pueden explicarse también por la presencia de cargas eléctricas. Por ejemplo, el agua es atraída por el peine cargado. Las cargas negativas del peine atraen a las positivas del agua. Ahí vemos en el dibujo cómo las cargas positivas del agua son atraídas por las cargas negativas del peine. Si hinchamos un globo y lo frotamos contra un jersey, pasan electrones desde el jersey al globo. Vamos a verlo. Así es como el globo va adquiriendo carga negativa. Y si ahora lo pegamos, este globo que ha adquirido cargas negativas, lo pegamos a la pared, se queda literalmente pegado a ella. El motivo es que las cargas negativas del globo atraen a las positivas de la pared. Vemos claramente que al frotar los objetos podemos lograr que se desequilibren sus cargas y adquieran una carga neta positiva o negativa. Con el generador de Van der Graaf esto se consigue en mayor medida. Este aparato permite que al ponerlo en marcha una correa gire y por fricción acumule gran cantidad de carga sobre la semiesfera superior. Esta carga acumulada puede transportarse a otros objetos. Al poner en marcha el generador, los papeles reciben la carga de la semisfera, por eso se produce repulsión entre ellos. Este mismo fenómeno hace también que, por ejemplo, los pelos se pongan de punta cuando se está tocando la esfera del generador. Los pelos se repelen como ocurría con los papelitos. Hay que estar bien aislado del suelo para que la carga se acumule sin peligro. Por eso, a pesar de los miles de voltios, no hay ningún riesgo. Si acercamos un objeto puntiagudo al generador, se produce un curioso fenómeno. Los papeles bajan cuando se acerca la punta.
Vamos a ver ahora cómo se transporta la carga eléctrica. Los alumnos están aislados del suelo, pero se unen entre ellos por las manos. La carga eléctrica del generador pasa lentamente a través de la cadena hasta llegar al penacho de papeles. Naturalmente ahora el efecto es menos visible, pero la corriente eléctrica del generador pasa a través de la cadena humana y llega finalmente a los papelitos. ¿Qué ocurriría si acercáramos una punta a la semiesfera del generador? Lógicamente hay una descarga y los papeles bajan. Entonces se induce una carga positiva en la punta, es decir, que la punta atrae a las cargas negativas, lo cual produce una descarga lenta a través de la mano de estos electrones. Vamos a ver otra forma curiosa de transportar cargas eléctricas. Conectamos una placa metálica a la semiesfera del generador y la otra placa a la base. Entre ambas placas colgamos una pelotita de ping-pong envuelta en papel de aluminio. Hemos encendido el generador y vemos que la pelota oscila de una a otra placa. La pelota toma carga de la placa que está conectada a la esfera del generador y la traslada a la otra placa que está conectada a la base, es decir, a tierra. Hemos conseguido una especie de corriente eléctrica. Aquí vemos cómo es el fenómeno. La pelota toca con la placa del generador y transporta cargas eléctricas negativas a la otra placa, es decir, a tierra. Una corriente. Los griegos creían que los rayos se debían a la ira de Zeus, el dios del Olimpo. Pero luego Franklin, un político, pintor, escritor y científico americano del siglo XVIII, demostró que los rayos también eran, sobre todo, una manifestación del paso de carga eléctrica de unos cuerpos a otros, de nubes a tierra. ¿Podremos nosotros ser capaces de fabricar rayos? Simplemente envolviendo una pelota grande con papel de aluminio y acercándolo a la esfera del generador de Van der Graaf, vemos que salta una chispa y que se oye un chasquido. Los rayos de la tormenta son así, chispas, grandes chispas, y además con un chasquido muy potente, el trueno. En la zona de la esfera próxima al generador se induce carga eléctrica de signo opuesto. Si la diferencia de carga es suficientemente grande, puede saltar una chispa. En tiempo de tormenta, el aire caliente lo que hace es elevar vapor de agua a gran altura, allí donde la temperatura es más baja. En poco tiempo se forma una enorme nube de varios kilómetros de altura formada por estas gotas de agua y cristales de hielo. El rozamiento de las gotas de agua y el viento hace que aparezcan en las nubes zonas con cargas de diferente signo. Y así la base de la nube queda cargada positivamente y entre ella y la Tierra, como en la esfera anteriormente, acaba saltando la chispa, el rayo. Tratando de evitar los daños producidos por los rayos, Franklin encontró un remedio, esos pararrayos que ahora, junto con las antenas de televisión, pueblan nuestros tejados. Un pararrayos consta de varios conductores en punta situados en la parte más alta del edificio, conectados a su vez con un cable grueso de cobre que baja por la fachada hasta tierra. El efecto de las puntas hace que la descarga sea lenta y si salta un rayo, el cobre, que es muy buen conductor, transporta la carga sin que afecte al edificio. Y ahora vamos a construir una jaula de Faraday. Si hacemos un envoltorio con un cuerpo que no es conductor, como este papel, la música sigue sonando. Pero si lo envolvemos en aluminio, que sí es conductor, entonces deja de sonar. Las ondas no pueden alcanzar el interior de la jaula y no llegan hasta la radio. Si lo hacemos ahora con esta jaula, vemos que los papelitos del exterior sí se ven afectados por la carga eléctrica del generador. Los de dentro ni se enteran. Y si cerramos esta auténtica jaula, también tendremos una jaula de Faraday. En 1837, Faraday se encerró en un cubo metálico con sus instrumentos de medida que no detectaron ninguna carga. Fue tan valiente como este periquito. La radio deja de sonar dentro de la jaula de Faraday. Un coche es también una buena jaula de Faraday. Por eso, para oír bien la radio, necesitamos una antena que salga literalmente de la jaula. Las tormentas no son aquellos fenómenos sobrenaturales que se pensaba antiguamente, pero no por ello debemos dejar de tomar precauciones. Por ejemplo, no ponerse nunca debajo de un árbol aislado. El coche es un buen refugio, es una jaula de Faraday.
o bien meterse en casa con las ventanas y las puertas cerradas. En todo caso, si viene la tormenta, lo mejor es buscar un refugio. En resumen, la materia tiene cargas positivas y cargas negativas. Cuando se frotan los objetos, se cargan con cargas positivas o negativas. Las de distinto signo se atraen, las de igual signo se repelen. Si la diferencia de cargas es muy grande, pueden saltar chispas o incluso rayos.